¿Cuál fue el primer momento en tu camino inversionista en que sentiste ansiedad? El primer momento fue cuando conocí el concepto de la libertad financiera y el interés compuesto. Ver todo lo que podía lograr si aplicaba el interés compuesto me hizo tener muchas ganas de empezar, de ahorrar, de invertir, etc. Pero claro, el interés compuesto depende del tiempo. Siempre en este camino inversionista, sobre todo al inicio, yo prioricé mucho el no bajar mi calidad de vida, o sea, seguir dándome gustitos, si quería salir a comer, si quería salir de vacaciones salía, o sea, nunca me restringí por acelerar el camino a la libertad financiera. Lo primero que hicimos fue evaluar nuestros empleos y si nos satisfacían salarialmente, para mejorar mis condiciones salariales y acelerar este camino a llegar a la libertad financiera. A mí me gusta esto ejemplificarlo como que a mayor cantidad de gastos, más lejos está la meta de la libertad financiera. Entonces, si yo bajo mis gastos, la línea de meta se me acerca. Sabemos que las emociones juegan un rol fundamental al momento de invertir, incluso casi al mismo nivel que el conocimiento. Pero hoy día te vamos a hablar de una en particular que afecta a muchísimas personas y por supuesto también nos afectó a nosotros. Y esa emoción es la ansiedad, que nosotros la vivimos cuando estábamos comenzando a invertir, cuando estábamos buscando la libertad financiera, y te vamos a compartir desde nuestro punto de vista cómo fue ese momento. Y de hecho yo quiero comenzar ya preguntándote ¿cuál fue el primer momento en tu camino inversionista en que sentiste ansiedad? El primer momento fue cuando conocí el concepto de la libertad financiera y el interés compuesto. Ver todo lo que podía lograr si aplicaba el interés compuesto me hizo tener muchas ganas de empezar, de ahorrar, de invertir, etc. Pero claro, el interés compuesto depende del tiempo. Entonces, querer ya ver los resultados de todo ese trabajo de inversión, ahora ya, eso me produjo bastante ansiedad. Tuve ganas de que todo fuera muy rápido. Estaba buscando constantemente cosas que hacer. Y eso podría ser más bien un paso atrás que para adelante. De hecho, en ese momento no lo sabía y por esa razón quisimos hacer este capítulo. Sí, bueno, en ese momento también son puntos de vista distintos a lo que te pasó a ti con lo que me pasó a mí, porque en mi caso particular, yo tengo a mi padre que tiene muchos años más que yo, entonces yo siempre tuve como el fantasma de la jubilación ahí siempre presente. Entonces para mí lograr la libertad financiera, con que la lograra a los 65, que era la edad de la jubilación, y poder tener un ingreso que me permitiera vivir cómodamente y no con una jubilación pequeña, yo ya estaba más que pagado. Cuando veo que uno puede hacer esto de manera más rápida, mi primera meta fue 45, 50 años. O sea, yo dije, igual lo estoy adelantando entre 15 y 20 años mi jubilación. Súper bien. Pero en tu caso fue muy distinto. Sí. ¿En cuánto tiempo querías lograr la libertad financiera? Yo la quería lograr en 3 años. Porque partimos con el tema de las inversiones y educándonos financieramente a los 27. Yo quería ser libre financieramente a los 30. Pero también eso es porque las personalidades difieren. En mi caso, yo soy una persona mucho más apresurada para mis cosas, soy mucho más ansiosa, ya que estamos hablando de la ansiedad. Entonces quería algo mucho más rápido. Pero tu caso no. De hecho, todo lo contrario. Contigo, con tal de ir avanzando, está bien. Y quizás muchas personas se identifican tanto contigo como conmigo. El tema es cómo manejar esa ansiedad. Y no solamente la ansiedad de querer llegar a la meta, sino también de lo que pasa con nuestras inversiones y nuestras decisiones financieras. Muchas veces nosotros queremos empezar un plan de ahorro y que ese plan de ahorro nos lleve al objetivo inmediatamente. O queremos, no sé, incluso bajar de peso, también ahí se puede ver en todos estos objetivos más a largo plazo, se ve el tema de la ansiedad. Queremos empezar un plan de alimentación y estar fit al otro día. Entonces, toda esta ansiedad, en lugar de llevarte hacia adelante, te tira para atrás. Y en tu caso, que no tuviste tanta ansiedad, ¿cómo fue más o menos ese camino de empezar, de avanzar? ¿En algún momento sentiste que ibas tarde, que tenías como esta sensación de no avanzar lo suficientemente rápido? No, en mi caso yo nunca sentí que no avanzaba rápido. De hecho, yo creo que, como tú bien lo dijiste, para mí mientras yo vaya avanzando ya estaba bien. Pero también era por unas condiciones particulares, que en mi caso yo estaba súper cómodo con el trabajo. En todo aspecto, o sea, con el sueldo, con mis compañeros, con las labores que hacía, con la cercanía que me quedaba desde la casa. Entonces, a mí no me molestaba seguir trabajando 10, 15, 20 años más hasta lograr la libertad financiera.
Entonces, como mis condiciones estaban bien, tampoco tenía esta prisa, esta ansiedad por lograrla ahora ya. Entonces, con el hecho de seguir avanzando, y ni siquiera tenía que avanzar tan rápido. O sea, yo, por ejemplo, siempre en este camino inversionista, sobre todo al inicio, yo prioricé mucho el no bajar mi calidad de vida, o sea, seguir dándome gustitos, si quería salir a comer, salía a comer, si quería pedir a casa también, si quería salir de vacaciones, salía. O sea, nunca me restringí por acelerar el camino a la libertad financiera. Y de hecho, eso, aquí también hay una diferencia, porque yo, por ejemplo, recibía el sueldo y apartaba una parte para las inversiones que para mí era lo mínimo tolerable, en función a mi sueldo y mis gastos, que yo podía invertir. Y el resto me lo quedaba ahí en la cuenta corriente, y si al final de mes todavía me quedaba dinero, invertía un poco más. Pero tu caso particular era distinto. ¿Cómo funcionaba tu tema de inversión? De partida, esto de pagarte a ti primero, es decir, reservar algo para el ahorro y la inversión, fue una regla que apliqué desde el momento 1. El tema es que me sobrepagaba. ¿Qué pasaba con eso? Yo lo que hacía era reservar, ponía en depósito a plazo hasta tener un monto suficiente para la inversión que quería hacer en ese momento, que era inmobiliaria. Y cuando reservaba en el depósito a plazo tú no lo puedes tocar en una cantidad de días o meses, dependiendo de cuál es el plazo que tú elijas. ¿Y qué pasaba? Al día 20 del mes yo ya me empezaba a quedar media justa de dinero y decía, parece que sobreestimé lo que quería ahorrar, pero también porque quería llegar a la meta tan rápido que decía, no, yo sí o sí, me ponía como en el lado positivo, voy a vivir solo con esto y me va a alcanzar para todo, cosa que no pasaba. Entonces ahí yo recurría a Jaime, porque él siempre tenía plata de más. Él era de la otra, como filosofía, y yo decía, Jaime, ¿sabes que me faltó tanta plata este mes? Pásamela, yo te la devuelvo cuando me paguen, porque ahí voy a estimar bien lo que voy a ahorrar para el futuro. Y también porque mis condiciones eran distintas, como tú bien dijiste. O sea, yo partí mi mundo laboral trabajando con las finanzas. Yo soy contador auditor, partí en una auditora. Los que hayan trabajado en una consultora o una auditora saben el nivel de exigencia que tiene ese trabajo. Los veranos no eran verano. Yo trabajaba en especial en la época de diciembre, enero, febrero, que en Chile es verano, acá no. Pero era un trabajo muy demandante. Y luego ya me empecé a cambiar a trabajos menos demandantes y me fui dando cuenta que independiente del trabajo al que yo me cambiara, no era feliz haciendo lo que hacía. Entonces eso dejaba para mí una insatisfacción constante de ir a trabajar. Y eso aceleraba más el ámbito de la ansiedad. O sea, si yo quería lograr la libertad financiera y eso me iba a permitir a mí dedicarme a otra cosa o tener una estabilidad económica que me diera más opciones, yo quería esas opciones ahora, porque mi sufrimiento era latente y actual. Entonces, esa era la razón por la que mi ansiedad a mí me hizo buscar otras alternativas. Y no solamente me pasa a mí, hemos visto a otros clientes y a otras personas que también les pasa. Y cuando te viene la ansiedad, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son emprender, o sea, pasar a la acción, que eso es súper importante, empezar a aprender, empezar a aplicar, pero por otro lado quizás sobreaplicamos. Y es ahí donde viene la complicación o viene como estos pasos en lugar de hacia adelante, hacia el lado o incluso hacia atrás. Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos, como queríamos, o yo me sumaba el deseo de Natalia lograrla en 3 años, la libertad financiera, pues dije, ya hay que tener un objetivo en común. El mío era en 15, 20 años, pero ella quería en 3, vale, vamos a intentarlo en 3. Y ahí, claro, la ansiedad lo que a uno le hace es tratar de buscar como el objeto brillante. Empezamos a aprender de inversiones, ok, ¿de cuál? De esta otra. Apliquemos, pero es que si aplicamos esto se demora más tiempo. Por ejemplo, la inversión inmobiliaria, para que realmente uno vea el beneficio monetario mes a mes en el bolsillo, pasa bastante tiempo. Entonces, decíamos, vale, entonces eso no, vamos con esto otro y así. Y fuimos saltando, aprendiendo y poniendo en práctica, que eso yo lo valoro mucho, porque así como se llama este podcast, la práctica hace el dinero, efectivamente es así. O sea, cuando uno empieza a aprender, tiene que empezar a aplicar, porque así es donde va viendo qué es lo que funciona más o mejor para uno o peor para otro. Y en nuestro caso comenzamos con muchas inversiones, tanto inmobiliarias como también después acciones. En acciones también cometimos un par de errores por la ansiedad, por decir, mira, es que si invierto de esta manera, quizás en 6 meses ya tengo, no sé, por decir algo, el doble del capital, en cambio de esta otra manera es más lenta. Y así fuimos hasta que encontramos finalmente la que a nosotros nos hacía sentido. Y lo otro que tuvimos que ir haciendo, que de eso también es súper bueno en cualquier época de la vida, es
hacer una introspección de nuestras finanzas personales. ¿En qué estamos gastando? ¿Qué no? Cuando creamos la libertad financiera, ¿qué es lo que vamos a gastar? Porque a veces la libertad financiera está más cerca de lo que uno cree. Y fue justamente lo que a nosotros nos pasó. Nosotros cuando empezamos a hacer todo este análisis de decir, vale, ¿en qué gastamos esto, otro? Cuando nos dimos cuenta que si dejábamos de trabajar y queríamos vivir netamente de las inversiones, hubiésemos necesitado muchísimo menos dinero. Y llegó un momento en que logramos la libertad financiera y no nos dimos ni cuenta. O sea, pasó un tiempo y de repente haciendo este balance que hacíamos mensualmente, decimos, oye, mira, pero si realmente sacamos este gasto y que lo estamos haciendo solo porque estamos todavía trabajando, tendríamos libertad financiera. Oye, es verdad. Entonces, ahí también uno se da cuenta que siempre que uno pasa la acción, esa acción termina teniendo algún resultado. Si uno lo hace con cabeza y se prepara, obviamente ese resultado, las probabilidades que salga bien son muy altas, como en el caso nuestro. Pero lo importante también es eso, es revisar nuestras finanzas personales, plantearnos en esa nueva situación, porque como dije, a veces está más cerca de lo que nosotros creemos. Y de hecho algo que tú dijiste es súper importante, es ponerle cabeza también a la ansiedad o a las ganas de lograr este objetivo. Porque cuando no lo hacemos podemos ser sujetos de estafa. O sea, a nosotros también nos ofrecieron muchas veces cosas milagrosas con rentabilidades súper buenas. Hasta el día de hoy nos las siguen ofreciendo. Y en ese momento, hace años, no teníamos la experiencia que tenemos ahora. Entonces éramos objeto de peligro allí. Lo único que nos salvó fue también nuestro lado conservador. Como a mí no me gusta perder dinero, no me gusta nada perder dinero, si algo ya no me cuajaba del todo, no me cuadraba del todo, yo decía, no, mejor que no, por aquí no. Y finalmente nos salvamos de muchas estafas. De hecho, hay un capítulo que hicimos netamente de estafas, de cómo nos salvamos de varias. Hay algunas que nos salvamos así por los pelos, porque en algún momento sí pusimos dinero en algunos fondos que no estaban del todo bien, pero logramos salir antes de tiempo. Quizás en algún próximo capítulo, si lo piden en los comentarios, hablaremos de eso. Pero nos salvamos por poner esta cabeza. Y la idea es que esta ansiedad esté equilibrada para que te permita avanzar sin, por otro lado, cometer estos errores como de caer en estafa, de apresurarte a invertir sin los conocimientos suficientes y por lo tanto perder dinero. También tuvimos un capítulo en donde hablamos de cómo te afecta perder dinero en este camino, que en lugar de avanzar te hace retroceder, pero no retroceder un poco, sino que un montón. Entonces, es importante que esta ansiedad te ayude a pasar a la acción, pasar a la práctica, pero sin que eso afecte este camino y te haga retroceder. Sí, y yo creo que ahí la mejor manera de poder calmar esa ansiedad, primero que todo, es tratar de no poner al dinero como el salvador. Porque muchas veces si caemos en alguna estafa es porque decimos, mira, que si yo pongo este dinero acá, me va a dar un montón de rentabilidad y con eso ya resuelvo mi vida. Y muchas veces la ansiedad viene por algo que no está ligada al dinero, como podía ser el caso tuyo con el trabajo. O sea, si no te sientes satisfecho con cómo estás ganando el dinero hoy en día, es mucho más fácil tratar de darle un vuelco a la carrera profesional que empezar a invertir y que esa inversión te dé libertad financiera en un mes. Porque ahí es donde uno es propenso a caer en este tipo de estafas. Entonces, lo primero es darle perspectiva. El dinero es una herramienta, sí que te va a permitir llegar a la libertad financiera, te va a permitir también cambiar de estilo de vida totalmente, pero es una herramienta que necesita tiempo para trabajar. Entonces no tenemos que apresurarla porque si no, ahí es donde cometemos errores y podemos perder dinero, a veces poco y a veces mucho. Ahí yo he escuchado a gente que lo pierde todo. Entonces, por eso lo importante es darle esa perspectiva, decir, ok, tú eres mi herramienta, pero no eres mi salvador, por así decirlo. Y lo otro es que cuando nosotros queremos esta ansiedad, como bien dije hace un poquitito, es muchas veces por condiciones ajenas al dinero. Condiciones laborales, condiciones familiares, condiciones de lo que sea. Y muchas veces hay formas distintas de suplir estas metas con otra cosa que no sea dinero. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros que también teníamos una meta, que esto no es una incomodidad, pero teníamos una meta de emigrar. Queríamos venir a vivir a Europa y eso obviamente que el dinero se necesitaba. Pero ¿por qué que teníamos esa meta? Porque las condiciones que teníamos en ese momento cuando estábamos viviendo en Chile no eran 100% lo que nosotros queríamos. Entonces nosotros dijimos, mira, estoy en un 80% de felicidad, quiero llegar a un 100 y ese 100 lo voy a encontrar allá, entonces hago mi plan para llegar a ese punto. Y por eso yo digo que muchas veces no es, o sea, el dinero te va a ayudar siempre, porque
es una herramienta muy útil que la puedo intercambiar por lo que sea, pero muchas veces los cambios vienen más profundos. Entonces la ansiedad ahí uno la puede manejar de ese punto de vista, de ver qué cambio puedo hacer hoy en día para bajar esa necesidad de que esto sea ultra rápido, porque también con las inversiones pasa, a veces nosotros invertimos y queremos que me entreguen la rentabilidad al otro día. Yo recuerdo que mi primera inversión en depósito a plazo, ya muchos años atrás, yo me imaginaba si pudiéramos tener un botón de acelerar. O sea, yo decía, mira, si yo invierto ahora me demoro un mes en ganar la rentabilidad y luego le voy a inyectar de nuevo mi sueldo y voy a invertir otro mes este dinero para que me dé rentabilidad. Pero si yo tuviera un botón de rapidez, así como quiero acelerar esto un por 5, por 10, y fuera todo más rápido, quizás en un mes yo tendría libertad financiera. Y eso es lo que a mí como internamente me hubiese gustado, era como esos sueños que a veces uno tiene. Pero no es así, no podemos manipular el tiempo. Entonces lo que podemos hacer es tratar de ver cómo calmamos esta ansiedad desde otro punto de vista. Creo que tú diste en el clavo en el momento que dijiste que hay que evaluar en qué situación estamos y cómo mejoramos esas condiciones. Porque finalmente, yo una vez escuché una frase y es bastante cierta: la felicidad no es la meta, la felicidad es el camino. Y si sabemos que esto va a llevar tiempo, porque eso nos lo dicen las matemáticas, si nosotros ya tenemos una metodología de inversión, que era nuestro caso, tenemos una metodología de inversión replicable que nos funciona todos los años, luego sacamos los números, decimos qué pasa si reinvierto, por lo tanto aumento la velocidad con el interés compuesto, puedo sacar en una fórmula o en un Excel cuánto tiempo me voy a demorar para conseguir X objetivos y voy inyectando X cantidad de dinero. Entonces, yo ya puedo manejar mi ansiedad sabiendo más o menos cuánto me voy a demorar. Si a mí me gustaría adelantar eso, ya hablaremos más adelante en el capítulo de cómo se puede hacer cositas que hicimos nosotros, de hecho, para adelantarlo. Se puede adelantar un poquito, pero no se puede adelantar para ahora. Entonces, si no se puede adelantar para ahora, si mi actualidad no me gusta, ¿cómo puedo cambiar yo? Pero no yo empezar a cambiar a todo el mundo, sino cómo puedo cambiar yo internamente para hacer que mi realidad sea mejor, sea más feliz. Y para mí fue un tema súper fuerte porque yo no era una persona feliz cuando empecé el camino. De hecho, todo lo contrario, era una persona que me quejaba bastante, me peleaba con todo el mundo. Cuando iba al trabajo me peleaba con todo el mundo camino al trabajo. Finalmente era una persona bastante cascarrabias, por así decirlo. Y no era feliz, era muy buena para quejarme. Entonces, muchas veces uno piensa que eso se arreglaría con el dinero. Yo voy a dejar de quejarme, voy a poder salir de todas mis malas circunstancias si tuviera más dinero. Pero en realidad eso es un estilo de vida. Y yo me he dado cuenta que si una persona tiende a quejarse todo el tiempo, como era mi caso, se va a quejar con o sin dinero. Y ahí fue como que yo hice un cambio de chip, un clic, y empecé a ver cómo podía empezar a cambiar yo, cómo podía ver mi entorno distinto, cómo podía interpretar diferente mis circunstancias para no verme tan víctima. Derechamente yo me veía como una víctima de la sociedad, de mi jefe, de mi trabajo, de todas mis circunstancias, y pasé al lado del protagonista, como yo soy dueña de mis decisiones, de todo lo que hago, como también empiezo a avanzar y eso también disminuye bastante la ansiedad, tengo una salida, no voy a estar ahí para siempre. Eso también me ayudó bastante a calmar la ansiedad. Sí, es súper importante lo que tú acabas de decir, pues yo recuerdo esa etapa, cuando tú ibas a caminar, o sea, caminando a veces al trabajo y decías, llegué hasta acá de los bocinazos. Deberían quitarle la bocina a todos los automóviles. Y claro, o sea, esas son cosas que son condiciones que uno no puede manipular. O sea, yo no puedo obligar a que se eliminen todas las bocinas de los automóviles o que la gente no los toque por apurar al que va adelante, porque también toda la gente también va estresada a esa hora. Entonces, eran condiciones que tú no podías manipular. O sea, como, estas son las condiciones con las que tengo que vivir. Y ahí hay dos maneras. O me la tomo de mejor manera, de mejor forma todo esto de los bocinazos. Quizás ni siquiera, ¿cómo puedo hacer para evitarlos? Me voy por otro camino, me voy escuchando con audífonos. ¿Qué puedo hacer yo para que esto no me afecte? O, derechamente, le quito la atención o le quito esa como mala onda, por así decirlo, a los bocinazos y los trato de omitir. Ya sonó, vale, que pase. No hay problema o sea, no hay que poner el foco y quedarse ahí en esa rabia. Pero sí que muchas veces es más rápido. De hecho, yo diría que el 100% de las veces es más rápido hacer el cambio interno
que esperar que externamente cambien las condiciones. Y yo creo que muchas personas están pensando, bueno, si lograron la libertad en 3 años, ¿qué hicieron? ¿Cómo lograron eso? Y me gustaría que les contaras algunas cositas que nosotros hicimos, porque esa ansiedad al inicio siempre estuvo. Entonces, ¿qué hicimos para pasar a la acción y lograr esto más rápido de lo que hubiese sido? Vale, aparte de entre medio mejorar nuestra mentalidad y evaluar cómo nosotros veíamos la vida desde no este lado de víctima, sino que del lado del protagonista, lo primero que hicimos fue evaluar nuestros empleos y si nos satisfacían salarialmente. Entonces, en mi caso, no era así. De hecho, yo soy una persona súper competitiva. Cuando yo empecé mi vida laboral, yo ganaba más que Jaime. Luego Jaime muy pronto me alcanzó, de hecho me superó en sueldo. Yo dije, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que me haya superado en tan poquito? Entonces yo empecé a buscar mejores oportunidades laborales. Las encontré. Tenía las herramientas, de hecho tenía la habilidad de formar un buen currículum, entonces también de dar buenas entrevistas. Y fui pasando de un trabajo mejor a uno mejor, incluso uno mejor, tanto así que yo estuve en 10 trabajos en menos de 7 años. O sea, imagínate la cantidad de veces que yo me cambié de trabajo, todo para mejorar no solamente mis condiciones, me refiero a anímicas, o sea, que me gustara el trabajo, que fuera algo desafiante, que me motivara, sino que aparte para mejorar mis condiciones salariales y acelerar este camino a llegar a la libertad financiera. Eso fue lo primero que hicimos. Luego, cuando ya mejoramos nuestras condiciones salariales, porque Jaime por su lado también negoció aumentos de sueldo, porque él tenía un cargo bastante como importante, no más que importante, como un eje central dentro de lo que hacía en su organización, entonces él tenía juego también para negociar su salario. E hicimos eso y luego empezamos ya, ¿no? Estamos en el tope salarial desde nuestra perspectiva, con nuestra cantidad de experiencia y nuestras habilidades. ¿Cómo podemos mejorarlo? Y allí surgió otra vía. Sí, porque ahí dijimos, hay que sacar dinero de otra parte. Y ya las horas extra, a mí no me las pagaban en ese entonces. Natalia tampoco quería, porque no era lo suyo estar en ese trabajo, seguir más horas ahí. Entonces dijimos, ¿cómo podemos levantar un poco más de dinero? Y eso vino a través de mini emprendimientos, o sea, mini negocios que fuimos teniendo. Y la primera cosa que hicimos fue comprar bandanas. El que no conozca el concepto de qué es la bandana, es como un cuello que normalmente usan los deportistas, más que nada como ciclistas se utiliza bastante, que luego uno se lo puede poner como cintillo, como protector de boca. O sea, hay muchas formas de usar esto. Creo que hay como 18 maneras distintas de ponérselo en la cabeza, hasta como un cole así para afirmarse el pelo. Y estas bandanas en el mundo deportivo son apreciadas. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a un lugar donde era como una distribuidora, o más que distribuidora, como una venta al por mayor. Fuimos y dijimos, ya, ¿cuánto se necesita para que me hagan precio venta por mayor? No sé, me dijeron, por decir algo, 100 unidades, compramos las 100, creo que fueron un poco más, y las vendíamos. Pero claro, cuando empezamos a ver los precios que se vendían en el mercado, estaban 10 veces más de lo que nosotros lo estábamos comprando. Entonces nosotros los vendíamos, no sé, 3 veces, 4 veces, entonces teníamos un precio muy competitivo y se vendieron bastante rápido, y ahí fue la primera vez que dijimos, oye, mira, en un fin de semana, por decir algo, hicimos 100, 150 dólares sin mucho tiempo ni dedicación que teníamos que ponerle. El problema es que saturamos a nuestro como círculo. Entonces ya no les podíamos seguir vendiendo bandanas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí apareció otra idea, que eran las joyas. Sí, a mí me gustaba, o sea, yo vendía lo que a mí me gustaba. O sea, a mí me gustaban las joyas, yo vendía joyas dentro de mi círculo laboral principalmente, familiar y laboral. Pero también era algo que traía muchos problemas porque cada persona tiene gustos distintos. Entonces, muchas veces lo que me gustaba a mí no le gustaba a las personas o a los posibles clientes, o querían uno más largo, uno más ancho. Entonces, al final, eso traía muchos problemas de stock, porque me quedaba con stock que en fondo después tenía que vender más barato, por lo tanto mis expectativas de venta no se cumplían, etc. Y después dije, ¿cómo puedo hacer algo que le guste a la mayoría de la gente y que no tenga tanto colores, tamaños, tallas, etc.? Y allí fue que se nos ocurrió algo dulce, porque a mí también me gustan mucho los dulces. Y empecé a hacer unos dulces que yo sabía hacer y que no eran muy populares en ese momento. De hecho, hasta el día de hoy creo que no son muy populares. Son dulces brasileros. Hay una versión con chocolate que se llama brigadeiro y una versión con coco que se llama beiguinho. A mí me gustaba la con coco, así que hacíamos eso.
El fin de semana nos poníamos a cocinar ollas y ollas y ya luego en la semana lo llevábamos a los trabajos. Y eso se vendía prácticamente solo. Era increíble como yo llegaba con eso, todos mis colegas me pedían, además creaban un tema como medio adictivo, entonces se vendían bastante bien y nosotros podíamos así acumular más capital. Pero no fue todo lo que hicimos. O sea, hay gente que me va a decir en este capítulo, ay, pero es que yo no soy como la Natalia y Jaime, que no se me da bien las ventas y me da incluso hasta vergüenza vender en el trabajo. De hecho, fue algo que tuvimos que enfrentar, la vergüenza, porque nosotros ganábamos buenos sueldos. Imagínate a alguien que gana buen sueldo vendiendo algo en el trabajo. ¿Qué iban a decir los demás? Ah, le falta dinero. Ah, no es suficiente. O tiene problemas financieros. O sea, lo que la gente se imagina. Como mi meta era más importante que lo que dijeran los demás, me daba un poco igual, pero no a todo el mundo le pasa. O sea, no a todo el mundo le da igual. Así que hay otra cosa que hicimos, que fue disminuir nuestros gastos, a lo que tú ya mencionaste antes. Sí, porque eso es lo más rápido para lograr la libertad financiera. Al final, a mí me gusta esto ejemplificarlo como que a mayor cantidad de gastos, más lejos está la meta de la libertad financiera. Entonces, si yo bajo mis gastos, la línea de meta se me acerca. Entonces, eso fue una de las cosas que hicimos una revisión. Tampoco, nunca tuvimos gastos muy altos o gastos fijos a los que tuviéramos como comprometidos a mantenerlos. Esos gastos normalmente eran bajos, que era el alquiler y poco más. No teníamos automóvil, no teníamos otros gastos como que uno tuviera que constantemente estar pagando, no teníamos deudas. Así que fue bastante sencillo disminuirlos. Y eso hizo la gran diferencia. Porque si antes gastábamos, por decir algo, el 100% de nuestros sueldos, pasamos a gastar el 30, el 40%. O sea, la disminución fue menos de la mitad de lo que gastábamos. Y eso, obviamente, como acercó la meta, más todo este otro impulso de estos micronegocios que fuimos teniendo, y aparte que las inversiones ya empezaban a dar cada vez más y más como intereses, fuimos logrando esta libertad financiera. Hasta que llegó ese punto que fue súper lindo cuando le dije a Natalia, lo logramos. O sea, no me había dado cuenta, pero mira, aquí en el estado de situación financiera del mes nos damos cuenta que si sacamos esto otro, que son gastos que teníamos que hacer para ir a trabajar, tendríamos libertad financiera. Y ahí obviamente que también celebramos, pero no nos quedamos ahí porque este camino no es como llegar a la meta y ya está. O sea, esa era la meta para decir ya puedo vivir sin necesidad de trabajar. Pero después uno dice, ¿quiero mantener este estilo de vida para siempre? ¿O me gustaría igual ahora que ya tengo más tiempo y también dinero, salir un poco más? Ahora sí quiero quizás comprarme mejor ropa o más cantidad. O, no sé, o tener un automóvil si nunca tuve, ahora quizás quiero tenerlo, que no es el caso, pero bueno. Si quisiera todo ese tipo de cosas, entonces ahí nuevamente los gastos empiezan a subir y la libertad financiera ahora se vuelve a alejar otro poquito y hay que ir caminando hacia ella nuevamente. Pero eso fue lo que nosotros hicimos y yo creo que es la estrategia más rápida porque entre más bajas tu gasto, más sube tu ahorro. Entre más sube tu ahorro, más puedes inyectar a las inversiones y más rápido vas a ir viendo el efecto del interés compuesto también. Y aparte que se te acerca la meta. Entonces yo creo que ese punto es el más clave de todos. Sí, de hecho, esto de optimizar los gastos, varias personas pueden pensar es súper difícil. O sea, yo ya tengo un nivel de gastos que no es tan flexible, puede ser. Pero si nosotros lo planteamos de esta manera y decimos, ¿qué pasa si el día de mañana a ti te pagan un tercio de lo que ganas? O pongamos la mitad, no nos vayamos tan al extremo. No un tercio, sino que la mitad. Pero por no hacer nada, ¿tú te plantearías optimizar tus gastos? Seguramente tu respuesta va a ser sí, o si no, quizás podrías empezar a negociar, quizás no por la mitad, quizás por un 30% menos, pero por ahí empieza a sonar mucho más atractivo. Y es lo que nosotros nos planteamos en su momento. Nosotros no fue como, reduzcamos gasto y volvámonos avaros, no. Fue como, si vamos a lograr la libertad financiera, que es recibir ingresos pasivos sin necesidad de trabajar, primero, si necesitamos 3 millones, por decirlo así, o $3.000, no va a ser tan rápido que si necesitamos un tercio de eso, o sea, 1.000. O si en el caso necesitáramos al principio 1.000, si necesitamos solamente $300 o 300.000 pesos, no es lo mismo. O sea que cambia el panorama cuando yo le estoy pidiendo a mis inversiones que me den X o me den Y. Y por otro lado también otra cosa que hicimos, que nos motivamos y esperamos haberte motivado con esta anécdota,
a bajar los gastos es buscar inversiones que se adecuaran a ese objetivo, porque no todas las inversiones entregan ingresos pasivos. De hecho, nosotros hablamos en otro capítulo sobre la renta y la ganancia, la diferencia que hay en este objetivo inversionista que uno puede buscar. Y nosotros, afortunadamente, entendimos eso muy rápido y buscamos desde el principio inversiones que nos permitieran generar renta, y eso nos trajo dos beneficios. El primero es que cuando consiguiéramos el monto que queríamos, ya teníamos este ingreso pasivo recurrente. Pero el otro era que nos permitía hacer el interés compuesto más fácil, porque podíamos reinvertir cada vez que recibíamos dinero de este ingreso recurrente. Sí, y por eso yo creo que es importante que nosotros dijimos la ansiedad, las emociones sí que pesan en todo este camino a la libertad financiera, pero el conocimiento también, o sea, no hay que dejarlo de lado, pero hay que saber equilibrar ambos. O sea, quiero más conocimiento, que no fue el caso nuestro, nosotros nos preparamos para ya empezar a invertir mejor, pero a la vez teníamos que ir manejando esta otra parte más emocional de la ansiedad, para que ninguna de las dos se comiera, porque a veces la ansiedad hace que yo tome acción sin conocimiento, lo cual es fatal, y lo otro es que yo puedo acumular mucho conocimiento, pero no paso a la acción porque no tengo ninguna motivación que me empuje. Recordemos que, bueno, la palabra emoción viene de la palabra, o sea, de cuando uno la desglosa, de pasar a la acción. Entonces, de esa emoción que me va a llevar a pasar a la acción, que en este caso fue la ansiedad, para algunas personas puede ser mayor, para otras personas puede ser menor, pero lo importante es que ese conocimiento tenga que aplicarse de alguna manera, porque si no, no vamos a ver estos beneficios, y finalmente todo ese abanico de cosas fue lo que nos permitió a nosotros lograr la libertad financiera. Entonces, cuando a veces la gente dice, dime un solo dato, un solo consejo para lograr la libertad financiera, es que con una cosa no basta. O sea, como puedes ver en este capítulo, redujimos gastos, hicimos emprendimientos por fuera, nos capacitamos en inversiones, invertimos, mejoramos nuestros salarios, un montón de cosas que fuimos haciendo. Y hay una frase que Natalia siempre la dice y es muy importante, y es primero el flujo y luego el lujo. Así que si puedes explicar un poquito de qué se trata esa frase. Sí, porque finalmente nosotros normalmente hay mucha gente que siente tanta ansiedad por tener la vida que quiere tener en base al ámbito financiero, que la tiene ahora ya. Y normalmente son gente que usa deuda, crédito, y en el fondo está hipotecando sus ingresos futuros. O sea, todos los ingresos que van a venir más adelante terminan por hipotecarse. ¿Y por qué una cosa va primero y después lo otro? Y no al revés, porque el orden de los factores sí altera el resultado. Es decir, si yo me pongo a darme lujos primero, como bien decía, probablemente voy a tener que o quitarme de todos mis ahorros, disminuir mi patrimonio o empezar incluso a recurrir a la deuda. Y en base a eso, si después quiero cuidar mi flujo, es complicado. O sea, al revés no se da, sino que uno tiene que primero cuidar cómo administra su dinero, cómo hacemos que el flujo dé para los ahorros, para las inversiones, para todo lo que yo quiero lograr. Y luego ya cuando eso tenga esa base sólida, empiezo a darme los lujos que me quiero dar. Y eso hace que los lujos sean sustentables y que no tengan una fecha de término o que no tengan una consecuencia negativa que me dé ansiedad por no poder más pagar mis cuentas, hablando de la ansiedad en este capítulo. Pero bueno, esperamos que lo que te hemos compartido hoy te haya servido para regular esa ansiedad, para también hacerte ver que no solamente la vives tú, sino que la vivimos nosotros y la viven muchísimas personas que van por exactamente el mismo camino, pero esa ansiedad no tiene por qué perjudicarte si le pones cabeza y si por otro lado también entiendes que puedes empezar a mejorar desde ahora ya, viendo otros factores de tu entorno o cómo puedes ir mejorando en otras áreas que quizás no habías visto hasta este capítulo, que como te digo, para nosotros se nos despertó la creatividad y esperamos haber despertado también la tuya. Sí, esperamos que nuestras experiencias te ayuden a seguir avanzando en este camino inversionista y nos vemos en el siguiente episodio de La práctica hacia el dinero. Un abrazo. Chao.